Imagina por un momento que el mundo entero cabe en la palma de tu mano, que cada susurro, cada fotografía y cada declaración de amor que viaja a través del aire es custodiada por un código que tú mismo ayudaste a construir desde la nada más absoluta. Te hablo de una cifra que marea los sentidos, $19,000 millones, un número que para la mayoría de nosotros no es más que una abstracción matemática, una montaña de oro inalcanzable. Pero para el hombre que protagoniza este relato, ese número no fue un punto de partida ni una herencia bendecida por el destino, sino el resultado final de una ecuación que comenzó con el frío penetrante de una aldea ucraniana, donde el agua caliente era un lujo de reyes y la privacidad un concepto castigado por el Estado. Esta es la historia de Jan Koum, pero antes de ser el titán tecnológico que cambió nuestra forma de comunicarnos, fue un niño que aprendió el valor del silencio en una tierra donde las paredes tenían oídos. ¿Alguna vez has sentido que el mundo es un lugar demasiado grande y tú eres demasiado pequeño para dejar una huella? Quizás hoy, al escuchar este eco del pasado, comprendas que las herramientas más poderosas no se forjan en la comodidad, sino en el fuego de la carencia y la necesidad de conexión. Míralo ahora, firmando el contrato que lo uniría para siempre a Facebook. Pero no lo hizo en una oficina de cristal en Silicon Valley. Lo hizo en la fachada de un edificio gris y decadente, el mismo lugar donde años atrás hacía fila para recoger cupones de comida. Esa ironía, ese círculo perfecto que se cierra con la elegancia de una justicia poética, es lo que estamos aquí para desentrañar. No es solo una crónica de éxito financiero, es un estudio sobre la voluntad humana que se niega a ser borrada por la pobreza o el anonimato. Prepárate para caminar por las calles de Fastiv, para sentir el polvo de los suelos que él limpiaba y para entender por qué, en un mundo obsesionado con vender nuestros datos, él decidió que tu privacidad era algo sagrado. En las llanuras gélidas de las afueras de Kiev, donde el invierno no es una estación sino un estado mental, nació un niño que entendería la comunicación no como un negocio, sino como un salvavidas. Jan Koum creció en una casa donde la falta de comodidades básicas se compensaba con una observación aguda del comportamiento humano bajo la presión de un régimen soviético. No había agua caliente y el teléfono, ese objeto que hoy damos por sentado, era un bien escaso que a menudo se compartía o se evitaba por temor a que el gobierno estuviera escuchando al otro lado de la línea. ¿Te imaginas crecer sabiendo que tus palabras pueden ser tu condena? Esa semilla de desconfianza hacia la intrusión estatal fue la que, décadas después, se convertiría en el cifrado de extremo a extremo que protege tus mensajes hoy. La vida en Ucrania era una lección constante de humildad y resistencia. Sus padres, una ama de casa y un director de construcción intentaban navegar por un sistema que no premiaba la ambición personal, sino la conformidad. Jan observaba cómo el mundo a su alrededor se desmoronaba lentamente, mientras la Unión Soviética daba sus últimos estertores de agonía. En ese entorno, la supervivencia no era una metáfora, era una tarea diaria. El joven Jan no tenía juguetes electrónicos ni conexión a Internet. Tenía el silencio, el frío y la profunda comprensión de que, si quería algo diferente, tendría que ser él mismo quien lo construyera. La pobreza no solo moldea el carácter, a veces lo afila hasta convertirlo en una herramienta de precisión. Cuando Jan cumplió 16 años, el aire de cambio ya no era una sospecha, era una realidad inevitable. Su madre, viendo que el futuro en su tierra natal era un horizonte de cenizas, tomó la decisión más difícil de su vida: dejarlo todo atrás. Con apenas unas maletas llenas de ropa vieja y cuadernos escolares, Jan y su madre se embarcaron en un viaje hacia Mountain View, California. Imagina el choque cultural de pasar de la escasez gris de Ucrania al sol radiante y la opulencia de Silicon Valley en los años 90. Pero no llegaron como conquistadores, llegaron como sobrevivientes. El sueño americano para ellos no comenzó con una startup en un garaje, sino con un pequeño apartamento de 2 habitaciones, proporcionado por el gobierno, y una libreta de cupones de comida para no pasar hambre. La libertad tenía un precio, y ese precio era la invisibilidad social. Jan, el adolescente que apenas hablaba inglés, se encontró en una tierra de oportunidades donde él parecía no tener ninguna. Fue entonces cuando tomó una escoba
Para ayudar a pagar las facturas, consiguió un trabajo limpiando los suelos de una tienda de comestibles local. Cada vez que pasaba el trapeador sobre el linóleo desgastado, Jan no solo estaba borrando suciedad, estaba cultivando una disciplina férrea. Hay una dignidad profunda en el trabajo manual que a menudo se ignora en las historias de éxito tecnológico. Pero para Jan, limpiar suelos era una forma de mantener el control sobre su propia existencia, mientras el mundo a su alrededor seguía siendo extraño y hostil. El contraste era brutal. Mientras otros jóvenes de su edad en California soñaban con coches deportivos y fiestas, Jan se preocupaba por si el dinero alcanzaría para la medicina de su madre, a quien le habían diagnosticado cáncer poco después de llegar. La enfermedad de su madre fue el golpe de gracia que podría haber roto a cualquiera, pero en Jan solo intensificó su necesidad de aprender, de escalar, de salir del foso. Se convirtió en un autodidacta por necesidad, comprando manuales de redes de segunda mano en librerías de libros usados y devolviéndolos después de haber absorbido cada palabra, simplemente porque no podía permitirse conservarlos. Aprendió a programar no en una universidad de élite, sino en la soledad de su habitación, con la luz de una lámpara barata y el sonido de la respiración dificultosa de su madre en la habitación de al lado. Esa soledad fue su aula, y su hambre de conocimiento fue su mejor profesor. Él no buscaba la gloria, buscaba una salida, una forma de asegurar que el próximo invierno no fuera tan frío como los de su infancia. A pesar de su falta de educación formal inicial, el talento de Jan para entender la arquitectura de las redes no pasó desapercibido. Su mente, forjada en la lógica de la supervivencia, encontraba patrones donde otros veían caos. Se matriculó en la Universidad Estatal de San José, pero las aulas le parecían demasiado lentas para su ritmo de aprendizaje. Su verdadera educación estaba ocurriendo en los grupos de hackers y en los foros de seguridad informática. Fue allí donde adoptó una identidad que le permitía ser juzgado por su intelecto y no por su origen o su cuenta bancaria. Pronto consiguió un trabajo como examinador de seguridad en Ernst & Young, lo que lo llevó a cruzar caminos con un hombre que cambiaría su vida, Brian Acton. Brian, un ingeniero de Yahoo, con una personalidad mucho más abierta pero una ética de trabajo similar, vio en el joven inmigrante ucraniano algo más que un técnico hábil. Vio a un visionario que no se dejaba deslumbrar por el brillo superficial de la industria. Cuando Jan fue contratado por Yahoo en 1997, parecía que el ciclo de la pobreza finalmente se había roto. Sin embargo, el destino tenía otros planes. La tragedia personal volvió a golpear cuando su madre falleció en el año 2000. Jan se quedó solo en un país extranjero, habiendo perdido ya a su padre años antes en Ucrania. No tenía familia, solo su trabajo y su creciente frustración con el rumbo que estaba tomando la tecnología. Durante 9 años en Yahoo, Jan y Brian observaron cómo la empresa se obsesionaba con la publicidad y los ingresos por encima de la experiencia del usuario. El mundo se estaba llenando de anuncios intrusivos y Jan, que recordaba bien lo que era la vigilancia estatal, odiaba la idea de que las empresas rastrearan cada movimiento de las personas para venderles algo que no necesitaban. En 2007, ambos decidieron renunciar. Se tomaron un año sabático viajando por Sudamérica y jugando al frisbee, tratando de redescubrir quiénes eran fuera de la maquinaria corporativa. Fue en este periodo de reflexión cuando Jan intentó aplicar para trabajar en una empresa que estaba empezando a dominar el mundo, Facebook. Lo rechazaron. También lo rechazó Twitter. Imagina el sentimiento de ser un ingeniero con una década de experiencia en una de las mayores empresas del mundo y ser considerado no apto por los nuevos gigantes. Pero ese rechazo no fue un fracaso, fue una liberación. Si Facebook lo hubiera contratado, WhatsApp nunca habría existido. El universo estaba alineando las piezas de un rompecabezas que Jan aún no podía ver. La chispa que encendió el imperio ocurrió en enero de 2009, cuando Jan compró su primer iPhone. Se dio cuenta de inmediato de que la App Store iba a crear una industria completamente nueva. Lo que le molestaba no era la falta de juegos o redes sociales, sino algo mucho más simple: las llamadas perdidas en el gimnasio. Quería una forma de que sus amigos supieran si estaba disponible o no mediante un estado junto a su nombre en la lista de contactos. Jan fue a visitar a un amigo ruso, Alex Fishman,
y pasaron horas bebiendo té y discutiendo la idea. Jan ya tenía el nombre en su cabeza porque sonaba como WhatsApp. ¿Qué pasa? Así, en su cumpleaños número 33, incorporó WhatsApp Inc. en California. Pero el inicio fue un desastre absoluto. La aplicación se colgaba constantemente. Nadie la usaba excepto sus amigos. Y Jan estuvo a punto de rendirse. Estaba listo para buscar otro trabajo corporativo, sintiendo que había fallado de nuevo. Fue Brian Acton quien lo convenció de esperar unos meses más. Y entonces, Apple introdujo las notificaciones push. De repente, cuando un usuario cambiaba su estado, todos sus amigos recibían un aviso. Lo que empezó como una herramienta de estado se convirtió orgánicamente en un servicio de mensajería instantánea. Jan observó cómo la gente empezaba a usar WhatsApp para enviarse mensajes de texto de forma gratuita a través de Internet, evitando las costosas tarifas de SMS de las operadoras telefónicas. Había encontrado el vacío en el mercado, pero más importante aún, había encontrado una forma de conectar a las personas sin barreras. Su filosofía fue inquebrantable desde el primer día: no ads, no games, no gimmicks, sin anuncios, sin juegos, sin trucos. Tenía una nota pegada en su escritorio que le recordaba esto a diario. Mientras otras aplicaciones vendían los datos de sus usuarios, Jan recordaba su infancia en Ucrania y se prometía a sí mismo que su aplicación sería un refugio de privacidad. WhatsApp creció no por el marketing, ya que nunca gastaron un centavo en publicidad, sino por la pura necesidad humana de comunicarse. Para 2011 la aplicación ya era un fenómeno global. El equipo seguía siendo minúsculo, trabajando en una oficina modesta donde ni siquiera tenían un letrero en la puerta. Jan quería pasar desapercibido. Quería que el producto hablara por él, pero el éxito de tal magnitud atrae a los gigantes. Mark Zuckerberg, el mismo hombre cuya empresa lo había rechazado años atrás, empezó a invitar a Jan a cenar. No fue una conquista rápida. Zuckerberg tuvo que cortejar a Jan durante 2 años, caminando por los senderos de Silicon Valley, discutiendo sobre la conectividad global y el futuro de la comunicación. Jan no buscaba dinero, buscaba proteger su visión. Cuando finalmente aceptó la oferta de Facebook en 2014 por $19,000 millones, el mundo quedó en shock. Era la adquisición más grande de la historia para una empresa con tan pocos empleados. Pero lo más poderoso de ese momento no fue la cifra, sino el lugar de la firma. Jan condujo hasta el edificio abandonado donde solía esperar en la fila para recibir cupones de comida. Y allí mismo, en el capó de su coche o frente a la puerta gris, firmó el contrato que lo convertía en uno de los hombres más ricos del planeta. Fue un acto de justicia poética, un mensaje silencioso al universo de que el niño que limpiaba suelos había llegado a la cima sin perder su alma. Pero la historia no termina con el éxito financiero. Jan se unió a la junta directiva de Facebook, pero la tensión entre su obsesión por la privacidad y el modelo de negocio basado en datos de Facebook pronto se volvió insoportable. En 2018, Jan hizo algo que muy pocos harían. Renunció a Facebook, dejando sobre la mesa cientos de millones de dólares en acciones que aún no se habían consolidado. Prefirió su integridad y la defensa de la privacidad del usuario por sobre una riqueza aún mayor. Se fue para coleccionar coches, para jugar al frisbee y para vivir la vida que el trabajo duro le había ganado. Pero sobre todo, se fue con la cabeza en alto. Jan Koum nos enseñó que el origen no dicta el destino, que las cicatrices de la escasez pueden convertirse en la armadura de la innovación y que, a veces, el mayor éxito consiste en saber cuándo retirarse para proteger aquello en lo que crees. Hoy, cuando abres esa aplicación verde en tu teléfono, recuerda que nació de la mente de alguien que sabía lo que era no tener voz y decidió darle una al mundo entero. Su vida es un recordatorio de que tú, que estás escuchando esto, también tienes el poder de transformar tus circunstancias más amargas en el combustible de tu mayor triunfo. No importa cuán sucio esté el suelo que limpias hoy. Lo que importa es la visión que mantienes mientras miras hacia arriba. La grandeza no es un evento repentino. Es la acumulación de pequeñas decisiones correctas tomadas en los momentos más oscuros. Jan Koum no creó solo una aplicación. Creó un puente sobre el abismo de la soledad y la distancia, demostrando que incluso en un mundo de algoritmos y frialdad digital, la conexión humana sigue siendo el valor más preciado.
Su legado no es el dinero en su banco, sino la libertad en tus mensajes. Es la prueba de que el silencio de la opresión puede ser vencido por el eco de una voluntad inquebrantable. Nunca subestimes a quien no tiene nada que perder, porque esa persona es la única capaz de arriesgarlo todo para cambiarlo todo. Piensa en el niño en la fila del pan y luego mira al hombre que compró el sistema que lo rechazó. El círculo está completo, y ahora la pregunta es, ¿qué círculo estás a punto de empezar a trazar tú? La historia de Jan Koum no es una anomalía, es una invitación a la audacia, una oda a la perseverancia y un manual de resistencia emocional en un siglo que devora a los débiles. Sé fuerte, sé auténtico y por encima de todo, nunca olvides de dónde vienes, porque ese es el único lugar donde encontrarás la fuerza para llegar a donde quieras ir. El camino desde Ucrania hasta la cima del mundo no fue recto, estuvo lleno de baches, lágrimas y rechazos que habrían hundido a cualquiera que no tuviera una misión clara. Jan no quería ser famoso, quería ser útil. No quería ser un icono, quería ser libre. Y en esa búsqueda de utilidad y libertad, terminó redefiniendo la forma en que miles de millones de personas se miran a los ojos a través de una pantalla. No busques el aplauso fácil. Busca resolver el problema que te quita el sueño. No temas a la pobreza. Témale a la falta de propósito. Porque al final del día, cuando las luces de la oficina se apagan y el brillo de la pantalla se desvanece, lo único que queda es el impacto que tuviste en la vida de los demás. Jan Koum limpió suelos para que nosotros pudiéramos limpiar las fronteras de la comunicación. Su historia es tu historia si decides que tus limitaciones de hoy son los pilares de tu imperio de mañana. Levántate, toma tu escoba o tu teclado y empieza a construir el mundo que solo tú puedes ver, porque el próximo imposible está esperando a que alguien con suficiente hambre y suficiente memoria decida hacerlo realidad. Que el ejemplo de Jan te acompañe en cada momento de duda, recordándote que el éxito es el mejor mensaje que puedes enviarle a quienes no creyeron en ti. Y así, con la sencillez de un mensaje de texto y la profundidad de una vida bien vivida, cerramos este capítulo, sabiendo que la verdadera tecnología es la que nos hace más humanos, no la que nos hace más esclavos. Adelante, tu historia acaba de empezar. No te detengas hasta que el lugar donde sufriste se convierta en el altar de tu victoria. El mundo está escuchando qué tienes que decir. Que cada paso que des sea una palabra en el monólogo de tu propia grandeza. Una narrativa que inspire a otros a cruzar sus propios océanos de incertidumbre. La humildad es la base de la verdadera autoridad, y Jan la mantuvo incluso cuando su nombre ya estaba escrito en las estrellas de la tecnología. No cambió su forma de vestir, ni su forma de pensar, ni su lealtad a sus principios básicos. Esa es la lección final. El dinero puede cambiar tu entorno, pero solo tú decides si cambia tu esencia. Mantente fiel a la versión de ti mismo que soñaba con algo mejor cuando no tenía nada. Esa es la versión que realmente tiene el poder de cambiar el mundo. Jan Koum lo hizo, y el eco de su decisión resonará mientras exista un ser humano que necesite decirle a otro: aquí estoy. ¿Y tú? ¿Dónde estás hoy y a dónde vas a llegar mañana? La respuesta no está en las estrellas, sino en tus manos, en tu voluntad y en la capacidad de ver más allá de las paredes que hoy te rodean. El viaje es largo, pero cada centímetro vale la pena si el destino es la autenticidad. Sé el arquitecto de tu propio cifrado, protege tus sueños con la misma ferocidad con la que Jan protegió nuestros mensajes. Y no permitas que nadie te diga que tu origen es un ancla cuando en realidad es tu brújula. La historia de la humanidad es la historia de personas comunes haciendo cosas extraordinarias por razones profundamente personales. Haz que la tuya valga la pena ser contada. Haz que tu monólogo sea tan poderoso que el silencio ya no sea una opción. Este es el momento, este es el lugar, y tú eres el protagonista que el futuro ha estado esperando. Nunca olvides que la mejor forma de predecir el futuro es programándolo tú mismo, paso a paso, mensaje a mensaje, hasta que el mundo entero sepa tu nombre, no por lo que tienes, sino por lo que diste. La travesía de Jan Koum desde los suelos sucios de California
hasta las nubes de la infraestructura digital global, es la prueba definitiva de que no existen techos de cristal para quienes están dispuestos a romperlos con la fuerza de su intelecto y la pureza de su intención. No hay fronteras cuando el deseo de conectar es más fuerte que el miedo a fallar. Que esta historia sea el viento bajo tus alas y la piedra sobre la cual construyas tu propia catedral de logros. El mundo es tuyo para ser transformado. Solo necesitas la valentía de Jan y la paciencia de quien sabe que las mejores cosas llevan tiempo, esfuerzo y un poco de ese silencio reflexivo de las estepas ucranianas. Ve y escribe tu propio código de éxito.